En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 17º después de Pentecostés, y por ser el último de este ciclo litúrgico en este año, corresponde a la misa del 24º y último domingo después de Pentecostés, con el cual la Iglesia misteriosamente y proféticamente quiere concluir la finalización del año litúrgico. Y no es de sorprender, aunque para el mundo y a los distraídos también, que nos presente como conclusión no el gran triunfo de la Iglesia material en este mundo, sino una gran hecatombe cosmológica y religiosa, que eso es lo que significa la gran tribulación, como veremos que lo dice Santo Tomás. Y es sorprendente porque, aunque parezca mentira, allí radica la bienaventurada esperanza, y no las falsas esperanzas de triunfos gloriosos a la manera de los hombres emperadores, reyes y omnipotentes vanagloriosos de este mundo. Y el gran triunfo de la Iglesia es el día de la parusía, ni un segundo antes. Eso debe de quedar clarísimo y fuera de cualquier contexto de interpretación miope de clérigos, teólogos y predicadores. Y que no se avecinen los, como igual que falsos cristos y profetas, a querer impugnar el milenarismo que prodiga esta verdad. Y los blogs imbéciles como el de José Ramón González, su sede de la sabiduría, que se basa en el imbécil del teólogo Homero Lloas, que no se pelea con su sombra porque, bueno. Pero este tontuno, que no entiende cuando yo hablo de el teandrismo, confundiendo operaciones teándricas, por ejemplo, con naturaleza teándrica, que eso sí es una herejía, se las da de filósofo, y no lo es. O que niego el magisterio universal de la Iglesia, y el imbécil no sabe que el magisterio universal de la Iglesia ordinario no es cualquier magisterio ordinario auténtico, como lo puede ser incluso un sínodo, aún en Roma. O que viene peor a impugnar el milenarismo que yo predico. Y a ver a dónde le va a quedar con el evangelio de hoy. Dicho sea de paso, porque hay que darle el sablazo a la gente. Y que escribe también con seudónimo Sofronio, porque hasta ni ponen su nombre. Así de cobardes son. Y Homero Lloras, por si fuera poco, sale en una foto en ese blog con Esquetino, de la línea tusista. Que podemos decir que si no hubiera existido, y malamente, Gerard de Laurier, que fue el que avaló a Godin Tuc, que hubiera pasado como el loquito del Palmar de Troya, si vamos a hablar en oro y en plata. Pero como ahora el tusismo ha invadido la tradición y la divide, ¿qué queda? Pero bueno, apocalíptico. Entonces vemos cómo sucumbirán el cosmos entero, el universo entero. Pero eso no es lo peor.
La gran tribulación, como dice Santo Tomás, es la defección doctrinal, la falsa doctrina. Y por eso hasta aún los elegidos, los escogidos, los predestinados, que han sabido corresponder a la gracia divina fielmente, podrían caer si los días no son abreviados, porque ¿quién se puede salvar en medio de este caos? Porque es un caos. Tanto en el modernismo que eso de iglesia ya no queda nada, solamente los muros de piedra, pero albergando al anticristo pseudoprofeta. En esa serie de antipapas desde el Concilio Vaticano II, no hay nada que hacer. Eso no puede representar la iglesia, y no es la iglesia, que ha sido reducida a su mínima expresión, y prácticamente sin pastores que apacienten con la verdad. Entonces habrá esa gran hecatombe, no solo cósmicas, sino, y la más importante, la religiosa, la espiritual. Y nos recuerda lo que profetizó Daniel: la abominación de la desolación en lugar santo, la profanación del templo, la profanación cultural, la cesación del sacrificio perpetuo. Y que nuestro Señor, valiéndose de la generación presente y de la ruina de Jerusalén que iba a venir, vio en ese tipo al antitipo del fin de los últimos tiempos apocalípticos, viendo dos hechos en una misma visión, pero proyectados en tiempos muy distintos, pero que apuntan a lo mismo, y uno es presagio del otro para que nos quede como escarmiento. Y así vemos cómo en la época de los macabeos se profanó el templo, se cayó en la idolatría. Así lo mismo va a suceder al final de los últimos tiempos apocalípticos, antes que nuestro Señor venga, como lo dice el Evangelio de hoy, con todo el poder de su divina gloria y majestad. Y que tengamos de ejemplo la higuera, que representa, como dice Monseñor Straumberger, a la sinagoga, al pueblo judío carnal, reverdecer, porque está anunciado la conversión de los judíos, pero esa conversión requiere la venida, la parusía, no es antes, es al filo, al borde. Y por eso en la misma profecía está hablando el profeta Daniel de las 70 semanas, que son el tiempo del pueblo elegido. Y después de ese tiempo de las 70 semanas viene el reino mesiánico. Pero en ese tiempo hay una ruptura entre la 69 semana y la última semana escatológica. Ruptura, ¿por qué? Porque es el tiempo de los gentiles, con la eyección del pueblo elegido, que es reprobado, pero no definitivamente, esperando su conversión. Y hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, con la reconstrucción, o mejor dicho, el fin de la diáspora.
que ese es uno de los dos hechos que el padre Castellani, citando a Papini, no hace falta que Papini lo diga porque lo dice San Lucas, el hecho es que el Evangelio sea predicado por doquier y que Jerusalén deje ser hollada por los gentiles. Y ya ha dejado de ser hollada por los gentiles. Y ya es capital. Entonces, estamos dentro de la 70 semana, que es la escatológica. Y digo escatológica, como dice el padre Castellani, de eschaton, que es ultimidades, y no escaton, que es excremento. Y me perdonan los que no lo hayan visto o no lo quieran ver. Pero hasta en hecho, mete el diablo la cola. Porque hace de lo escatológico, de lo último, de las ultimidades, del fin, lo excremental. Hasta donde el demonio le fastidian las cosas. Pero bueno, entonces, cuando veamos reverdecer la higuera, el judaísmo carnal, el fin de la diáspora, la reconquista de Jerusalén, entonces es un signo del fin que está próximo. Y por eso, en medio de la última semana, hay la presencia del anticristo pseudoprofeta y el antirreligioso y el anticristo político, o simplemente llamado anticristo sin apellido, como tiene el otro de pseudoprofeta además, y que es peor. Entonces la gran abominación desoladora, la abominación idolátrica, pero en tiempos de Antíoco Epifanes, era con ídolos, con la imagen de Júpiter, después fue con la del mismo César en tiempo de Poncio Pilato, o de la imagen ecuestre de Adriano. Todos prefigura de lo que acontecería hacia el final. Y por si fuera poco, no hemos tenido al Buda en medio, encima, para colmo, de un tabernáculo en Asís. Pero no queda ahí la cosa. No es la misma idolatría de muñecos fabricados por las manos del hombre, sino la obra, no de la mano, sino de la misma mano, del mismo hombre, la idolatría antropoteísta, donde el idolillo es el hombre, endiosado. Y por eso es no solamente antropológico, sino antropoteísta. El hombre vuelto el ídolo divino, cosa que no había sucedido o acontecido. Entonces hay un agravamiento, una intensificación de la idolatría. Y es esta idolatría antropoteísta democrática. Y por eso Gómez Dávila decía que la democracia era la religión antropoteísta. Mejor definición no puede haber. Y poco importa que ese hombre le llamemos derechos del hombre, le llamemos conciencia humana, persona humana, derechos gay, geisas, derecho a lo que sea, que son manifestaciones de la idolatría antropocéntrica, antropoteísta del hombre.
Y es mejor decir antropoteísta que antropocéntrica, porque es más fuerte. Es el hombre idolatrado en sí mismo, en cualquiera de sus aspectos. Y es lo que vemos hoy. Por eso a la gente ya no le gusta el culto que alaba a Dios, sino el que alaba al hombre. Y por eso Pablo VI, profética y judaica y gnósticamente lo vio bien. ¿Qué ha pasado? La religión del hombre, porque eso es, así lo dice clarito, se ha encontrado con la religión del Dios que se hace hombre. ¿Y qué ha pasado? Un entendimiento claro, una amalgama, una combinación, un ayornamiento apostático, apóstata. Y en eso se basa el Concilio Vaticano II y toda esta parodia de iglesia que es la contraiglesia, sinagoga de Satanás y del anticristo, con la cual no hay que tener nada que ver, como lo hace el imbécil de Pagliariani, que se va a reunir con la comisión del DEI de no sé qué. Que salió en Non Possumus. Ni la he visto, me lo dijeron. Pero no se me hace raro, porque a eso tienen que llegar, a ese manoseo y a ese contubernio. La religión no se pacta, no se acuerda, se acepta o se rechaza. Entonces está clara la claudicación de la fraternité, aunque no todos los miembros estén de acuerdo, pero la cúpula, la cabeza, sí. Y saben bien lo que quieren traidoramente. Pero eso no quiere decir entonces que quedamos desamparados, sin religión, sin fe. Por eso hay que tener una entereza muy sobrenatural de lo que es la iglesia, y de lo que es la fe, y lo que es el sacerdocio y la misa. Y así como nos dice, si dicen que el Cristo está aquí o allá, no creáis, porque habrá falsos cristos y falsos profetas. Y también da el ejemplo del relámpago que se ve sin necesidad de irlo a buscar. Y del cuerpo o cadáver, como algunos traducen, para dar esa imagen que ahí donde está el cuerpo están las águilas. Como diciendo, ahí está la iglesia o lo que queda. ¿Cuál cuerpo? Y por eso digo cuerpo y no cadáver. El cuerpo de nuestro Señor sacramentado en la verdadera y única misa. Porque la nueva misa es una parodia de falsificación del sacrificio del Calvario, del cual ya no se define ni aún como tal. Entonces, así como las águilas están en esa imagen alrededor de una presa, por ejemplo, así los pocos católicos estarán congregados en el cuerpo sacramentado de nuestro Señor. Nadie que yo sepa le ha dado esa interpretación, pero es legítimo podérsela dar hoy. Y si no, que me den una mejor. Y no quiere decir que niegue la de los santos padres de la iglesia, pero me parece que esta es mucho más evidente y factible en las circunstancias apocalípticas que vivimos hoy y que ellos no vivieron.
Y eso da un plus en la interpretación exegética, de la cual el mismo Daniel decía que se verá para el fin de los tiempos. Y son estos, no hay otros. Pero es el judaísmo puro y duro el que quiere desacreditar el milenarismo. Porque el milenarismo es esto de lo que nos habla el Evangelio de hoy. La venida gloriosa de Cristo con todo el poder de su divina majestad. Para derrotar a los enemigos de la iglesia y rescatar a su iglesia que ha sido ultrajada. Y que no salgan como el bobo este de José Ramón González, a hablar de condenación del milenarismo, que no sabe distinguir entre una alpargata y un par de zapatos. El animal. Y así le va a ir a todo aquel, cura o no cura, clérigo o no clérigo, o lo que sea, que hable por ignorancia supina. Porque la única manera de tener a raya a esos imbéciles es a las patadas. Porque es lo único que respetan. Porque no tienen inteligencia, ni sana voluntad para averiguar, estudiar y profundizar la verdad. Y conmigo no se van a venir a escupir como si se tratara de un ignorante, como los curitas imbéciles que tienen a su alrededor. Porque aquí hay doctrina, teología y cátedra, guste o no guste. Y que salgan a ver. Y el respeto a la persona no es el respeto a sus estupideces, y menos cuando conculcan la verdad. Y pretenden querer dar gloria a Dios estos imbéciles judaizados y malparidos. Así de grande es la cosa. Y esto lo firmo de puño y letra con mi propia sangre. Porque está en juego la verdad. Y la verdad ya no impera. Por eso San Pío X dijo en su primera encíclica, y el padre Castellani lo recuerda, en uno de sus libros de los sermones sobre el Evangelio de hoy, que el que viera estas cosas hace ya 1 siglo y 15 años, para colmo, puede pensar que el anticristo está por nacer o que ya nació. ¿Qué diría hoy? ¿Qué diría hoy? Pero como nos hemos afeminado con el anticristo como niños de catecismo, creyendo que el demonio tiene un tridente todo rojo con cachitos y cola, pues así nunca lo vamos a ver. Eso es una representación nada más. Satanás no tiene cuerpo. Es espíritu puro, sin materia. Y en ese sentido, espíritu puro. No como nosotros que tenemos materia. Aunque puede tomar cualquier forma material que se le dé la gana. Eso es otro cuento. Entonces, vemos la gran esperanza, la bienaventurada esperanza que trasunta todas las Escrituras. La de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor, para que así se inicie la época mesiánica y no el falso Pentecostés de Juan Pablo, de Juan 23.
ni los sucedáneos modernistas, con el nombre que sea. Ese es el único y verdadero triunfo, pero exige el corte de la historia. Por la divinidad de nuestro Señor, volviendo por segunda vez, no ya apto para morir, sino para juzgar, gobernar, reinar en esta tierra, poniendo a sus enemigos bajo sus pies. Y después, cuando tenga todo reunido, siendo Él el único pastor y un solo rebaño, entregar el reino al Padre Eterno, y así ese reino no tendrá fin. Ese es el mensaje apocalíptico, profético, de todas las Escrituras, mal interpretadas comúnmente. Y esa es la gran verdad que Satanás quiere tener eclipsada, aplastada y proscrita. Y lamentablemente no hay sacerdotes que lo diluciden, que lo expliquen, que lo expongan. Porque han sido defectuosamente formados en los seminarios. Lamentablemente. Y cuando digo seminarios, todos. Porque no hay ni uno solo que se salve, ni el decón, ni el de la fraternidad. Aunque sea quizás mucho mejor que todo el resto. Pero también tienen mucho lastre y resabio que les impide ver las cosas como son. Y por eso incluso los que se salen en contra por no estar de acuerdo, van como Monseñor Williamson o Monseñor Ford o el que sea, con sus ideas antimilenaristas de origen judaico. Entonces, mis estimados hermanos, creo que queda más que claro cómo dentro de esta hecatombe cosmológica y religiosa, espiritual, porque eso es lo que significa primeramente gran tribulación, según Santo Tomás comentando el pasaje del texto de hoy, que haría perder incluso a los elegidos si los tiempos no se acortan, y ya lo vemos, si no se acortan, ¿quién se salvará? En medio de esta podredumbre, donde cada curita es el director de la orquesta como se le dé la gana, se pasan de rosca o se quedan cortos, pretenden salvar a la iglesia y no son capaces ni de salvarse ellos mismos con la gracia de Dios, porque no tienen sabiduría y todos se creen caciques chipchas para mangonear a los pocos que se le peguen a la sotana, si es que la tienen. Y no hablo de los modernistas porque eso ya ni iglesia es, perdónenme, ni iglesia es. Eso no representa la iglesia. Porque la que representa la iglesia es la fe en la verdad, y esos no tienen ni fe ni verdad. Así de claro. Otra cosa es que el pueblo engañado como borrego siga. Y sigan usufructuando la imagen de la palabra divina. Pero no ya para llevar a Dios, sino para llevar al infierno. Así de claro y de corto.
Y para no alargarme más, porque aquí hay mucho que decir, pues retengamos esto. Esa esperanza en medio de este hecatombe. Y lo único que nos queda es perseverar. Y si nos reunimos alrededor del cuerpo sacramentado de nuestro Señor por ese sacramento milagroso de la Santa Misa, pues tenemos lo mínimo necesario por ahora para poder ir tirando y subsistir. Pero esto no da para mucho. Porque humanamente el mundo por sí solo en su estupidez se implota. Entonces, que esa esperanza bienaventurada sea el centro de nuestra oración en estos tiempos tan difíciles que son verdaderamente los últimos y apocalípticos, aunque el día y la hora nadie lo sabe, pero Dios nuestro Señor nos da la señal. Y la señal es que Jerusalén, desde el año 48, desde el edicto o el decreto de la ONU, o efectivo en el 48, se acabó la diáspora y legalmente Jerusalén no está hollada por los gentiles, sino dominada por los judíos. Y eso es una señal irrefutable. Entonces, que estamos en este periodo de la última semana, que no sabemos si son de años o es simbólico, porque 7 es plenitud, plenificación, y 3 y medio es algo que queda trunco, inacabado, imperfecto, que no cuaja, como evidentemente no puede cuajar la revolución anticristiana, que llega al culmen con el anticristo o los dos anticristos, bestia del mar y de la tierra, pero que no llega a su término, a su fin, sino que queda trunco, decapitado por la parusía de nuestro Señor, que viene con todo el poder de su divina gloria y majestad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.